Bueno, es un placer estar con vosotros otra vez. Ya estamos en viernes, como se ha dicho, ¿verdad? Los días pasan, que vuelan. Y ojalá solo pasaran rápido los días, es que pasan las semanas, los meses y los años también, ¿no? Bueno, pues vamos a ponernos con nuestro tema. Y el tema de hoy es la salud mental en la Biblia. Quiero hacer referencia a los verbos bonitos, porque ayer comentábamos, ¿verdad?, esos verbos bonitos, como es aprender, decíamos, ayudar, comprender, amar, crecer, y el volver a poner esta imagen es porque he querido poner otro verbo, que es este, agradecer, ¿a que también es bonito? Bueno, pues yo tengo que decir, y lo quiero decir, que me siento profundamente agradecido. Vamos a recordar un momentito lo que veíamos ayer, porque me gustaría que lo tengamos presente, porque en algún momento lo vamos a retomar, o por lo menos vamos a hacer referencia a ello. Veíamos, ¿verdad?, hablamos del crecimiento, y el crecimiento en peso específico, ¿verdad? Crecimiento hacia adentro, no crecimiento hacia afuera, no crecimiento en apariencia, en imagen, ¿verdad?, sino crecimiento hacia adentro, en el silencio del alma de cada uno, ¿verdad?, en el carácter. Y veíamos cómo para crecer realmente el Señor en su palabra, pues había dos cosas muy importantes. Decíamos que hay muchos deseos, muchas motivaciones, muchas cosas en las que realmente esta sociedad consumista, materialista, consigue que nos movamos pues al unísono con esas motivaciones que imperan por doquier, que eran posesión, posición y emoción o sensación. Y eso de alguna forma nos mueve a todos por aquí y por allá, ¿no? Y veíamos cómo Jesús quiso neutralizar este mecanismo dopaminérgico que estaba mal orientado. Veíamos también que muchas veces para crecer tenemos que conseguir esa paz de Dios que nos permite superar la preocupación, la angustia, el temor, que de verdad muchas veces podemos tener ante la enfermedad, la incertidumbre, etc. Y cómo el Señor quiere desconectar estos mecanismos automáticos, porque tenemos muchos mecanismos automáticos las personas, y quiere introducirnos en su reino, a nivel mental, espiritual, psicológico. Y es de esa forma que entonces es como si rompiéramos ataduras y el Señor nos pudiera dar el crecimiento que desea para cada uno de nosotros. Bueno, pues hoy vamos a hablar ahora de la salud mental en la Biblia, y vamos a partir desde la creación. En la creación, ¿verdad?, todos vemos que la creación de Dios es, bueno, rebosa pues de lo que leemos aquí, ¿verdad? Belleza, utilidad, armonía. Todo lo que Dios creó fue algo maravilloso. Y bueno, se ve en el reino mineral. No sé si os gusta el reino mineral. A mí es que me encanta el reino mineral. No sé casi nada, pero tema de minerales, o sea, bueno, voy de hecho por la montaña y voy cogiendo piedras. Y esta piedra, y qué bonita esta piedra, oye, pues si casi le haces un agujerito aquí, y qué estética y tal, pones el bolígrafo, aquello y tal. Y Mari, mi esposa, me ha tenido que poner límite porque tenía mis estanterías con piedras por aquí, parecía aquello. O sea, me gusta mucho. Y sin duda, ¿verdad?, el reino mineral es bonito. Pero luego el reino vegetal es algo fantástico. Yo recuerdo que en una ocasión una hermana me pasó unos vídeos y estoy traumado porque los perdí en una situación, perdí ese material y no lo he localizado, pero eran unos documentales sobre la naturaleza, pero la vegetal, y era espectacular, ¿eh? Pero es que era, verdad que hemos visto muchos así de animales y tal, es más común, ¿no? Y nos gustan, pero ese documental, que eran varias, era una serie maravillosa. Pero luego cuando llegamos ya, ay, perdón, ¿qué he hecho? Ah, vale, de donde no debía. Luego ya el reino animal, qué bonito también. Ver el reino animal, tantos animalitos, qué maravilla, la belleza, la utilidad, la armonía. Pero, ¿cuál es la obra máxima de Dios? La mujer, el ser humano. La mujer, está muy bien. Entramos en conflictos aquí, ¿eh? El hombre y la mujer, bueno, vamos a hacer el ser humano. Es muy interesante, a mí me gusta, en alguna ocasión hemos hecho incluso un seminario sobre el tema de las diferencias hombre-mujer, y es interesantísimo eso, ¿eh? Es
Es un seminario que te lo pasas tan bien, porque es que es muy interesante, ¿no? Y somos muy diferentes, por más que hoy en día quieran decir que somos iguales, somos muy diferentes, ¿no? Pero realmente, ¿verdad?, el hombre, la mujer, somos la obra maestra de Dios. De hecho recordamos, ¿verdad?, cuando Dios va creando, va diciendo, en diferentes días, va diciendo, y vio Dios que era bueno. Pero cuando crea al hombre y a la mujer, es cuando dice, he aquí, ahora, esto es bueno en gran manera, ¿verdad? Y es porque el Señor ha volcado su imagen, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y es que ahí en el ser humano ha volcado todo esto, ¿no? Pero claro, si la obra máxima es el hombre y la mujer, ¿qué es lo máximo en el hombre y la mujer? ¿Qué es lo máximo? Su cerebro. ¿Estáis de acuerdo? Nosotros no podemos competir en velocidad con el guepardo, no podemos volar como un águila, no podemos tener el oído o el olfato de ciertos animales. El olfato, por ejemplo, de un perro es 50 veces mejor que el nuestro. O sea, a nivel físico no podríamos competir con diferentes otros seres vivos, otros animales, pero el cerebro, el sistema nervioso y endocrino, es la obra máxima de nuestro Dios en la tierra. Pero aparece el pecado, ¿verdad? Y con el pecado entonces ya aparece, pues bueno, muchos problemas, muchas enfermedades, muchas dificultades. Aquí he traído el resultado de un estudio, hay muchos estudios, este es un estudio de España, pero es un estudio que lo recojo, porque, en fin, vas recogiendo muchos estudios y muchos datos, ¿no? Pero este lo recojo particularmente, aunque sea limitado en un país, porque es un estudio hecho sobre 4,8 millones de personas. O sea, eso es muy poco común, que se pueda tener un estudio con tantas personas. Y es porque es la base de datos de la atención primaria en España. Entonces, ahí van cogiendo datos, y claro, pueden trabajar en unas cantidades de personas que cualquier estudio no puede llegar a eso. Un estudio de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 personas ya sería un buen estudio, pero 4,8 millones. Bueno, en ese estudio se van a ver diferentes datos en cuanto a la salud mental y, por ejemplo, se ha visto que de trastornos de ansiedad pues afecta al 6,7% de la población con tarjeta sanitaria. 6,7%. Trastorno depresivo, 4,1%. Trastornos del sueño, que es muy común también, 5,4%. Problemas de demencia, no he subrayado la psicosis, problemas también a nivel de infancia y adolescencia, o sea, muchas patologías, muchísimas patologías. De hecho, la OMS, no recuerdo exactamente en qué década, creo que es la década de 20 a 30, consideraba que las enfermedades de tipo psicológico ocuparían el primer lugar en cuanto a problemas de salud. O sea, que estamos en un tiempo realmente complicado. Aquí tenemos otro dato también que es interesante, tristemente interesante, dice el 34,3% de las mujeres y el 17,8% de los hombres de 40 y más años ha retirado al menos un envase de antidepresivo, ansiolítico o hipnótico sedante durante el año de estudio que fue el 2017. Estamos hablando de cifras que son verdaderamente preocupantes. Bueno, aquí hay unos datos así a nivel de columnas y aquí vemos, por ejemplo, en el tema de trastornos depresivos, pues las cantidades realmente considerables. Vemos también que hay una mayor predisposición por parte de la mujer que del hombre en esto, Las columnas color naranja pertenecen a la mujer y las del hombre son azul, y es por edades. Vemos también en el tema de la ansiedad, pues también tiene una secuencia diferente, la curva por edades, y vemos también, por ejemplo, aquí trastornos de somatización, que sabéis que es cuando uno tiene problemas de alguna dificultad, pues entonces somatiza y puede tener cefaleas, dolores de cabeza, puede tener una gastritis, puede tener trastornos, colon irritable, etcétera, ¿no? Bueno, o sea que estamos hablando de algo que es verdaderamente común y tristemente común. Bueno, aquí tenemos una definición de salud psicológica
que la ofrece Augusto Curie, que sabéis es probablemente muchos lo conozcáis o incluso hayáis leído algún libro de él. Él es un psiquiatra que en principio se acercó a la figura de Jesús para rebatirla y se quedó impactado y de hecho se convirtió estudiando para rebatir la figura de Jesús. Bueno, tiene libros muy interesantes y él define la salud psicológica como mostrando estas características. Una persona sana psicológicamente pues tendrá una personalidad tolerante, será solidario, amable, inclusivo, flexible, que es una de las características muy importantes en la salud psicológica, sensible, podrá mantener la tranquilidad en determinadas situaciones de dificultad, podrá tener seguridad en sus objetivos, ideas claras, respeto por las diferencias culturales, capacidad empática, capacidad también de superación ante las pérdidas y frustraciones, ¿verdad? Lo que sería la resiliencia. ¿Verdad? ¿Qué os parece la definición? ¿Os gustaría tener todo eso? A todos nos gustaría tener esto, ¿verdad? Es un ideal, en fin, no fácilmente alcanzable, pero yo creo que es una muy buena definición. Como luego veremos, no la colocaría yo en el primer lugar de las definiciones, luego lo comentaremos, pero yo entiendo que es una definición muy buena. A mí personalmente me gusta mucho. Cuando pienso en Jesús, que es nuestro ejemplo supremo, pues si uno va repasando un poquito esas características, pues ves tolerancia, por ejemplo. ¿Con Judas fue tolerante Jesús? Lo fue y mucho, ¿verdad? Solidaridad, vino a salvarnos, dejó el cielo y vino a por nosotros. Amabilidad, pues por ejemplo, con la mujer pecadora, ¿verdad? O sea, esa amabilidad, esa dulzura, esa cercanía. Inclusión, la mujer samaritana, la mujer sirofenicia. Flexibilidad, con Pedro. Con Pedro fue muy flexible Jesús, porque es que Pedro se las traía, ¿eh? De hecho, Pedro, a mí me gusta mucho, me gusta la personalidad de Pedro en algunas cosas, pero me gusta mucho estudiar la personalidad de Pedro, ¿no? Y Pedro es el que es capaz de discutir con Jesús, que es tremendo, ¿eh? O sea, es que es capaz de discutir con Jesús. Y cuando le va a lavar los pies, dice, no, espera, te estás equivocando. Yo no te voy a permitir hacer esto. Y le tiene que decir Jesús lo que le dice. Pero es que cuando le dice, en fin, que le va a negar y tal, él le discute. Él está convencido completamente de que no, que de ninguna de las maneras. Antes la muerte. Y él discute. Y lees los evangelios en paralelo, los tres sinópticos, de Mateo, Marcos y Lucas, y te das cuenta, da la sensación de que incluso es el que se queda al final, que habla el último. O sea, es tremendo Pedro, ¿eh? Y Jesús fue muy flexible y muy amoroso con Pedro. Sensible, la mujer que le tocó su manto, ¿no? Y ya no por el hecho de que notara que le tocaba el manto, sino por esa sensibilidad de detenerse, de querer hablar con ella, conocerla. Tranquilidad en el momento de su aprehensión, seguridad en sus objetivos. Para esto he venido. Tenía muy claro para qué había venido. Respeto. Pues el respeto es que siempre Jesús era muy respetuoso, empático, se compadece de nosotros. Ante las pérdidas, cuando muere Juan el Bautista, o incluso en Getsemaní, ante su propia pérdida, ¿no? Pues sabéis que hay un duelo anticipatorio que tiene que ver con el momento en que sabes que vas a morir, si es que estás en esa circunstancia. O sea, Jesús es nuestro ejemplo extraordinario. Y bueno, estas características que él tenía, pues son las que quería para cada uno de nosotros, para cada uno de nosotros, para cada mujer y para cada hombre. Ahora, os decía hace un momento que no considero que sea la definición más lograda, más conseguida, ¿no? Creo que es la tercera. Puede ser que a lo mejor haya otras en medio, ¿no? Pero vamos a ver luego las que personalmente considero que son muy, muy buenas. Bien, aquí vamos a ver un poquito lo que se llamaría el esquema del psiquismo. Si hablamos de salud mental, entonces tenemos que, si yo hablo de la salud de la piel, pues yo puedo notar si hay un eczema, si hay aquí un enrojez, si puede haber cualquier cosita, ¿no? Es externo. Pero aunque la piel tiene mucha conexión con el interior, ¿no? Pero cuando hablamos de salud psicológica, estamos hablando de algo muy interior, ¿no?
Y esto sería el esquema del psiquismo de una forma sintética, y vemos aquí, pues por ejemplo, hay un violinista, está tocando una pieza, y eso es un estímulo, ¿verdad? Lo recogemos con los sentidos, captamos con los sentidos. Por cierto, ¿cuántos sentidos tenemos? 5 sentidos, 5 sentidos. Bueno, tenemos más sentidos, tenemos más sentidos, pero los 5 son los que conocemos, que nos dan información ¿de dónde? Del exterior. Lo que yo oigo, lo que yo veo, lo que yo toco, lo que yo degusto, lo que yo huelo, ¿verdad? Luego hay unos sentidos que nos dan información de nuestros órganos internos, de nuestra posición en el espacio, ¿verdad? Y aún nosotros como cristianos tenemos que pensar que tenemos un 8º sentido. A veces alguna chica dice, el 6º sentido de la mujer, ¿no? Bueno, ese sería el 9º, pero hay un sentido espiritual, ¿verdad? Tenemos una percepción de lo espiritual, pero eso ya es a nuestro nivel como cristianos. Bueno, recogemos los estímulos y eso produce sensaciones y a partir de ahí elaboramos pensamientos, ¿no? O sea, los estímulos, las cosas que vemos, que oímos, etcétera, son como ladrillos con los cuales nosotros construimos el pensamiento. A partir de ese pensamiento elaboramos, se nos producen en nuestro interior, en estas zonas que veíamos, pues se va produciendo el pensamiento, la parte cognitiva. Pensamiento, luego las emociones a partir del pensamiento y decíamos, bueno, leemos aquí ya, que luego se producen actitudes, motivaciones, conductas, hábitos, rasgos, carácter, finalmente la personalidad que engloba todo. Bueno, esto sería nuestra interioridad. En esto no nos vamos a detener mucho, porque esto cada parte, por supuesto, tiene mucho contenido. Pero es conveniente que seamos conscientes de que en nuestro interior funcionamos de esta manera. Estímulo, sensación, pensamiento, emoción, actitudes, motivaciones, expresión, lenguaje, conducta, rasgos, hábitos, rasgos, tal. Todo esto es nuestra interioridad. Esto, si nosotros tenemos que hablar de salud psicológica, tenemos que hablar de salud a nivel de nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, las actitudes que tenemos, qué tipo de conductas, qué tipo de lenguaje, etc. Fijémonos que arriba, en la parte de aquí arriba, tenemos la memoria y la espiritualidad. Cuando en terapia, por ejemplo, se está trabajando con una persona, o con un matrimonio, una situación, tienes que tener en cuenta todo esto. Todo esto. A veces la forma de pensar se estructura mal, a veces la forma en que se gestionan las emociones, pues, o nuestras conductas, nuestras reacciones, etc., ¿no? Y hay que trabajar a ese nivel. O sea, la salud psicológica tiene que ver con todo esto. Y la memoria, pues también, por supuesto, la espiritualidad. Con la bendición de que la espiritualidad ayuda muchísimo a la salud psicológica. Bueno, si ponemos, por ejemplo, la palabra de Dios, aquí encima de nuestros sentidos, por ejemplo, en este caso la vista, ¿qué efecto va a producir en nuestro interior la palabra de Dios? ¿Qué tipo de pensamientos va a generar? ¿Qué emociones? ¿Qué sentimientos? ¿Qué actitudes? ¿Qué tipo de conducta va a generar? Claro, va a producir un efecto interno, ¿verdad? Decíamos, produce un efecto interno a nivel de todo nuestro cerebro. Bueno, ¿y si pusiéramos, por ejemplo, pornografía? ¿Qué pasaría ahí? Sabemos que el problema de la pornografía es un problema muy extendido, incluso dentro de las personas que somos religiosos, que somos creyentes. Satanás está trabajando muchísimo con la pornografía, todo el tema de la sexualidad mal vivida y mal entendida. Pero nos sirve ahora para poner el ejemplo, ¿no? Si hay una escena pornográfica delante de la vista, va a generar pensamientos de qué naturaleza, qué tipo de emociones, qué tipo de deseos, qué actitudes va a generar, qué conductas, qué tipo de personalidad finalmente se va a construir. Este esquema del psiquismo funciona en las dos direcciones, pero fundamentalmente
según las agujas del reloj. E imaginad que en el centro tuviéramos un tornillo, a modo de ilustración. ¿Qué pasa con un tornillo cuando nosotros le damos vueltas? ¿Qué va haciendo? Va introduciéndose. Pues a medida que nosotros ponemos delante de nuestros sentidos cosas, eso va trabajando y va estructurando nuestra personalidad. Por eso, en este punto, debemos tener todos muy claro que salud psicológica no es algo que viene así, no, que tiene que ver muchísimo con lo que alimentamos nuestros sentidos. Según las series, según lo que sea, según lo que nosotros pongamos delante de nuestros sentidos, que son las avenidas del alma, que la hermana Juay menciona, pues entonces se va a ir estructurando la salud o la enfermedad a nivel psicológico. Bien, en la Biblia tenemos casos que podríamos analizar, ¿verdad? Psicológicamente hay muchos, pero bueno, se conoce el caso de Elías, por ejemplo, que se habla de la depresión, Saúl, que probablemente tendría un trastorno límite de la personalidad, David tiene algunos cuadros depresivos muy manifiestos, Salomón, cuando escribe Eclesiastés, ves la inspiración, pero también un determinado estado de ánimo. Hay quien piensa que podría haber un cierto grado de depresión, pero que el Señor utilizó para que transmitiera a dónde lleva una experiencia de vida inadecuada, una experiencia como la que llevaba Salomón y que pues, le llevó a una condición que no era la mejor en un momento determinado de su vida. En Mateo 4, habla de cómo a Jesús le traían lunáticos, personas que estaban afectadas psicológicamente. O sea, no eran solo paralíticos o ciegos o mudos, sordomudos, etcétera, sino que también le traían personas que son mencionadas como lunáticos. De Judas se podría hacer un estudio psicológico también. Y Saulo, ¿verdad?, que lo comentábamos. Yo personalmente a Saulo me ha gustado mucho estudiarlo desde un punto de vista psicológico y realmente, o sea, hay un punto de enajenación tremendo, o sea, un fanatismo que tiene un cierto componente patológico, el fanatismo. Bueno, por cierto, que cuando se produce el fanatismo, y hago un pequeño paréntesis, en el esquema que hemos visto, yo tengo el pensamiento, y la psicología cognitiva es lo que plantea, yo tengo un pensamiento y el pensamiento se convierte en emoción. Eso es la base de la psicología cognitiva, ¿no? Por ejemplo, yo voy en un autobús y voy cogido y tal, voy bien, y de pronto alguien me pega un empujón. Y entonces yo, bueno, que poco cuidado, ¿no? Que poca educación, tal, ¿no? Y yo siento una cierta indignación, un empujón ahí fuerte, pero yo me vuelvo y veo que es una persona invidente. ¿Y entonces qué pasa? Entonces cambio el pensamiento. Entonces digo, uy, y me puedo sentir hasta culpable por haber pensado esto de esta persona. Cambia la emoción porque ha cambiado el pensamiento. Entonces, en un 95-97% de nuestras emociones se considera que tiene una base cognitiva, pensamiento. Estoy mal y tal. A ver, ¿qué estamos pensando? ¿Cómo estamos elaborando para llegar a esa sensación? Y cuando hablo de Saulo, él era una persona muy fanática y el fanatismo tiene un componente, una cierta patología en cómo funciona ese esquema del psiquismo, porque en el fanatismo se invierte. O sea, pensamiento, emoción, se invierte. La persona se salta la cognición. Por ejemplo, una persona puede tener una actitud fanática a nivel racial. Y decir, tal raza, tal, o sea, me indigna, tal, y luego, después de que me siento mal con ese tipo de persona, con esa raza, por ejemplo, entonces elaboro cognitivamente algo que justifique eso. ¿Me explico lo que quiero decir? O sea, en vez de pasar por un razonamiento sereno, claro, lógico, sin prejuicios, etc., paso a la parte emocional actitudinal y luego elaboro una argumentación cognitiva que justifique. Eso es lo que vive la persona fanática, es una inversión. Por eso con la persona fanática el razonamiento es muy difícil,
Tienes que llegar a una conexión de tipo emocional para que luego pueda establecerse un razonamiento más constructivo y lógico. Ahora, el caso que vamos a ver en esta noche, de estos casos que hemos mencionado, y habría más, yo quisiera que pudiésemos hablar del endemoniado gadareno. El endemoniado gadareno. Este hombre nos muestra, bueno, el texto bíblico nos muestra el encuentro entre dos realidades. Por una parte, este hombre, recordáis el texto que hemos leído en un par de ocasiones, ¿no? Ya en tanto el miércoles como el jueves, cuando hablamos de Romanos 12, que dice, no os adaptéis a las formas de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, ¿verdad? Es un texto precioso que nos dice que la mente puede ser renovada, que podemos crecer. Y veíamos el texto, ayer lo mencionábamos, ¿no? Ese crecimiento en dirección a Jesús, ¿verdad? Creciendo en todo hacia aquel que es la cabeza, esto es Cristo, ¿no? Este hombre ha vivido todo lo contrario. Es Romanos 12 invertido. O sea, se ha ido degenerando, en vez de renovando en el espíritu, en fin, su mente, se ha ido degradando. Jesús es la salud mental y espiritual perfecta, y entonces se van a encontrar esas dos realidades. La patología profunda, por más que fuera endemoniado, esa condición espiritual terrible genera un daño a nivel cerebral horroroso, y vamos a verlo un poco. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió allí? En primer lugar, podemos imaginarnos este hombre con su área emocional absolutamente distorsionada, todo su sistema límbico funcionando de una forma desastrosa, terrible, todas sus emociones, sus sentimientos, sus actitudes, su voluntad, sus miedos, todo ahí está pues muy mal. Si pensamos en algo que es importante para nosotros como seres humanos, nosotros como seres humanos tenemos el lenguaje, porque, bueno, otros seres también tienen capacidad de comunicación, evidentemente, ¿no? Pero el lenguaje a nosotros nos aporta mucho más que la comunicación. Nos aporta un equilibraje a nivel mental. O sea, vamos a explicarnos de una manera un poquito. Vamos a poner esto aquí. Nosotros tenemos el cerebro en un corte coronal, así. Tenemos un hemisferio izquierdo, un hemisferio derecho, que es lo que vemos aquí. Y entonces, cuando, por ejemplo, vamos a poner el caso de un niño que está pataleando, que está enfadado, que está emocionalmente mal, por lo que sea, ¿no? Si nosotros a un niñito le preguntamos, ¿qué te pasa? ¿Qué te ocurre? Podemos luego corregirle, etc. Pero si nosotros le preguntamos, ¿qué es lo que sientes? ¿Qué te pasa? Tal. En cuanto ese niñito pueda hablar y verbalizar, estaremos consiguiendo que se produzca algo muy positivo en su mente. Si yo, por ejemplo, vuelvo a poner el cerebro así de lado, bueno, si nosotros cogemos, vale, en la parte del hemisferio izquierdo tenemos dos zonas que están ubicadas así más o menos, que es el área de Wernicke y el área de Broca, que son las partes que nos permiten entender cuando nos hablan y hablar nosotros, expresar. Eso está en el lado izquierdo, en el hemisferio izquierdo, que es más cognitivo, es más, toda la corteza cerebral es cognitiva, pero es más analítico, es más solucionador de problemas, es más secuencial. El hemisferio derecho es más emocional. Cuando nosotros verbalizamos, o por ejemplo expresamos por escrito cómo nos sentimos, y hay experimentos extraordinarios sobre esto, entonces nuestro cerebro se equilibra. ¿Por qué? Porque para hablar necesitamos utilizar el hemisferio izquierdo. Y entonces cuando expresamos, cuando hablamos, cuando escribimos, estamos trabajando de una forma más equilibrada en los dos hemisferios.
¿Por qué os lo digo esto en relación con el endemoniado gadareno? Ahora cogeremos el texto. Porque este hombre no hablaba, este hombre gritaba. Este hombre no tenía comunicación, no tenía expresión y su cerebro estaba totalmente lateralizado. A nivel de sus neurotransmisores y hormonas, si nosotros ponemos aquí algunas de las más importantes, se han aislado como unos 70 neurotransmisores. Aquí tenemos la dopamina, que hemos hablado en algún momento, que es la hormona de la motivación. La noradrenalina, que tiene que ver mucho con la atención y también favorece la motivación. La serotonina, la serenidad, la felicidad, la paz. Las endorfinas, el placer. La oxitocina es la confianza y el amor. La melatonina, los ciclos, ¿verdad?, circadianos. La acetilcolina interviene en muchas cosas, interviene en el aprendizaje de una forma muy importante. Tenemos el cortisol, tenemos la adrenalina, el GABA, etcétera. Por cierto, estoy hablando en estos términos, yo no me he encontrado nunca en una iglesia donde haya tantas enfermeras, tantos enfermeros, tantos profesionales de la salud. O sea, en fin, me llama la atención, ¿verdad? Bueno, el caso es que cuando uno piensa en este hombre, este hombre debía estar intoxicado de cortisol y adrenalina, intoxicado completamente. Su cerebro, serotonina nada, endorfinas nada, o sea, oxitocina nada, estaba arrancado de su familia, estaba allí, o sea, terrible, ¿no? Si pensamos en el córtex prefrontal, que esa es la parte más importante que tenemos, más humana, este córtex prefrontal, imaginad las funciones que tiene. Atención, concentración, organización, planificación, análisis, juicio, resolución de problemas, control de las emociones, manifestación de las emociones, decisión, iniciativa, desarrollo de la espiritualidad, valores, control de la conducta, coherencia, identidad, personalidad. Esto aquí en nuestra parte de aquí de delante, ¿eh? La parte de aquí de delante. Por cierto, nuestro cerebro madura de aquí para acá. ¿Cuándo acaba de madurar nuestro cerebro? ...21, 22 las mujeres, 24, 25 los hombres. Esos son los datos más favorables, porque hay otros estudios que hablan de 30 y más, o sea, que nos cuesta, nos cuesta. No quiere decir que seamos inmaduros totalmente con 18 años, pero desde luego somos mucho menos maduros de lo que nos pensamos cuando tenemos esas edades. Bueno, pues este hombre, toda su parte más significativa estaba absolutamente enajenada, totalmente enajenada. Yo no me imagino, bueno, una resonancia magnética funcional, una tomografía por emisión de positrones, estas pruebas maravillosas que hoy en día se pueden hacer. ¿Cómo estaría ese cerebro? ¿Qué partes actuarían? ¿Qué partes estarían apagadas? ¿Qué partes...? Por cierto, solo un pequeño detalle, que antes veíamos lo de la dopamina y tal. Cuando nosotros estamos en una condición emocional determinada, cuando nuestra amígdala y nuestro sistema límbico está hiperactivado, ¿sabéis lo que pasa con el córtex prefrontal? Se apaga. Y tenemos mucha menos capacidad de razonamiento, de una discusión, etcétera, ¿no? Bueno, este hombre, toda esa parte era pura angustia, pura angustia. Estaba en las antípodas del proyecto de Dios para el ser humano en cuanto a salud psicológica. Había descendido hasta lo más profundo física y mentalmente, pero ahora Jesús había llegado a la orilla de su alma. Y ahora os pido que por favor busquéis en Marcos 5. Marcos 5. Este relato está en diferentes lugares, pero en Marcos 5 quizás sea donde más claramente se expresa. Y ahora vamos a intentar, queridos hermanos, meternos en el texto, ver lo que nos quiere transmitir aquí la palabra de Dios. Aquí se ha producido un hecho extraordinario.
Antes del relato del endemoniado gadareno, allí en la orilla del mar de Galilea, se ha producido una tormenta terrible. Ayer hablábamos de una de las tormentas, esta era la primera, una tormenta terrible. Ya decíamos cómo eran las tormentas, ¿verdad?, en el lago de Genesaret, terrible. Y este hombre, y la hermana Juez lo describe, es muy interesante, o sea, este hombre podía ver todo aquello y se da cuenta de que esa tempestad que él estaba acostumbrado a verla a veces, hay un ser que consigue que se apacigüe totalmente. Y este hombre, hermanos, que está atormentado, que mentalmente está enajenado, cuando ve que llegan con la barca a la orilla, siente un impulso tremendo. En su foro interno, y a pesar de estar poseído por el demonio, tiene la sensación, tiene la intuición de que aquel ser que es capaz de calmar las tormentas en el mar de Genesaret, tal vez puede calmar su tormenta interior. Dice, vamos a leer desde el versículo 1, y llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y en cuanto desembarcó enseguida le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de un espíritu inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros y ya nadie podía atarle ni con cadenas, porque le habían atado muchas veces con grilletes y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grilletes, y nadie tenía fuerza para dominarle. Y continuamente, de noche y de día, andaba entre los sepulcros y por los montes, dando gritos y cortándose con piedras. Y el texto siguiente dice, al ver de lejos a Jesús, corrió hacia él y se postró delante de él. Hermanos, vamos a intentar imaginarnos la escena. ¿Cómo iba vestido el endemoniado gadareno? ¿Cómo iba vestido? ¿Cómo os imagináis que iba vestido? Iba desnudo completamente. Hay un evangelio en el que lo dice que iba desnudo. Desnudo. ¿Cómo sería su pelo? ¿Cómo os imagináis el pelo de este hombre? Vivía entre los sepulcros allí, abandonado, tirado allá. ¿Cómo estaría su pelo? Largo, sucio, enmarañado. ¿Y su cuerpo? ¿Cómo estaría su cuerpo? Se rompía, o sea, rompía con la fuerza de Satanás, rompía las cadenas, estaría con heridas, porque de hecho dice que se cortaba él mismo también, o sea, tenía autolesiones. ¿Os imagináis el aspecto de este hombre? Pues ahora vamos a imaginarnos que Jesús llega allí con los discípulos y ven que viene un hombre desnudo con ese aspecto corriendo hacia ellos. Yo me puedo imaginar a los discípulos, colocaos vosotros en esa situación. O sea, que tú ves que viene un hombre así en esas condiciones, enajenado allí, tal, corriendo, desnudo, sucio, herido, sangrando, una barbaridad. Yo me puedo imaginar a los discípulos haciendo así. Es casi un reflejo, ¿no? Pero, ¿os podéis imaginar a Jesús retrocediendo 1 milímetro? ¿Verdad que no? Podemos imaginarnos a Jesús manteniéndose firme, como una roca. Y allí llega a Jesús ese hombre. Como si fuera la espuma sucia, ¿no?, de un mar contaminado interior, ¿no? Y Jesús allí se mantiene, los discípulos allí temerosos. Sigamos leyendo el texto. Y gritando corrió y se postró ante él. ¿Quién os parece que se postró? ¿Creéis que Satanás se postró? Satanás quería que Jesús se postrara ante él, ¿verdad? Lo tenemos en las tentaciones. Es interesante que pueda uno imaginarse cómo ese hombre,
a pesar de estar poseído, por la acción del Espíritu de Dios sin duda, tuvo el impulso de ir hacia Jesús y postrarse delante de él. Satanás no fue capaz de contenerle en ese impulso. Pero qué terrible, ¿verdad? Cuando quiere hablar, entonces Satanás le coge las cuerdas vocales, le coge la voz, y es entonces cuando dice, versículo 7, y gritando con gran voz le dice, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Quién hablaba ahí? Ahí hablaba Satanás. ¿Sabéis cómo hablan las personas que están poseídas? Una voz gutural terrible, ¿eh? Si intentáramos hacer esa voz, es espeluznante. Y sigue diciendo el texto, porque le decía, sal del hombre, le decía Jesús, sal del hombre, espíritu inmundo. Y le preguntaba, ¿cuál es tu nombre? Y él le dice, mi nombre es Legión, porque somos muchos. Bueno, es realmente tremenda la situación que ahí se produce. Yo quisiera con vosotros, hermanos, que podamos imaginar todavía un poquito más. En una situación como la que se describe aquí, ¿verdad? Vemos cómo Jesús habla ¿con quién? Con Satanás, está hablando con Satanás. Pero yo no me puedo creer que Jesús, una vez que está produciendo el milagro, una vez que le está rescatando, no tiene un diálogo más amplio con el hombre. Y entonces os invito a que leamos estos textos y vamos a imaginar lo que pudo ser el diálogo con este hombre endemoniado. Leemos en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. En Mateo 11, venid a mí, todos los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. En Efesios habla de la renovación en el espíritu de la mente. En Filipenses, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. En Juan 14, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. En 2 Corintios, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Decidme si puedo permitirme la licencia de imaginarme a Jesús diciendo algo parecido a esto. No temas, estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te voy a fortalecer, te voy a ayudar, te voy a sostener, te voy a dar descanso después de tanta angustia, te voy a renovar en el espíritu de tu mente, voy a guardar tu corazón, tu mente, te voy a dar mi paz, una paz que nadie puede darte y nadie puede haberte dado nunca. Tus pensamientos van a poder estar ahora cautivos no del mal, sino del bien. ¿Os parece que ese pudo ser un diálogo? Porque esto es lo que nos dice la palabra del Señor, es lo que siente nuestro Dios. ¿Verdad? Bien pudo decirle estas cosas. En el momento en que lo está liberando, cuando ya ha tirado los cerdos, ¿verdad?, allí por el barranco al mar, yo me puedo imaginar a Jesús diciendo estas cosas. Y os puedo decir que me emociona pensar que Jesús, ante un hombre que está sufriendo tanto, le puede decir estas cosas. En Juan dice el propio Jesús que todo el que el Padre le trae a él no le echa fuera. Y yo me puedo imaginar diciéndole estas cosas. Estoy contigo, no te desalientes. Te voy a ayudar, te voy a sostener, te voy a renovar, te voy a dar descanso, te voy a dar paz. Después, ¿verdad?, sabemos, no hace falta leer todo el relato, sabemos que él luego vienen las gentes y yo me imagino, porque dice el texto, ¿verdad?, que está sentado y vestido y en su sano juicio. Y yo no sé dónde sacaron las prendas, pero me imagino que los discípulos debieron sacar, uno sacó la túnica, el otro sacó un cinto, el otro sacó tal, y lo vistieron. Y entonces la gente viene
y lo ve ahí vestido, sentado en su sano juicio. Me gustaría que nos detuviéramos un momentito en cuáles fueron las claves de su curación, de su sanación. Y lo he puesto así como una escalera. En primer lugar, el amor. Este hombre sintió el amor de Jesús. En Jeremías 31, ¿verdad? Dice, con amor eterno te he amado, por tanto te he atraído a mí por mi gracia. Y realmente este hombre, allí abandonado, allí entre los sepulcros, sucio, sintió el amor de Jesús. Y no solo en sus palabras, debió sentirlo en los gestos, debió sentirlo en la mirada. Pero sintió también el perdón. Y claro, en la Biblia a veces tenemos diálogos que querríamos desarrollarlos, ¿no? Y no los tenemos porque todo no podría ser. Pero la palabra de Dios nos da información para que nosotros podamos imaginarlo de una forma consistente. Cuando vemos a Jesús con la mujer pecadora, ¿verdad que es extraordinario cuando ni yo te condeno? ¿Dónde están los que te condenaban? Se han ido. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Bueno, yo me imagino que este hombre sintió también el perdón. Porque ¿qué debió llevar a este hombre para estar en esa condición? Para que tuvieran que expulsarlo de la familia, del lugar donde vivía. Este hombre debió hacer cosas malas, debió dar lugar al diablo. Y el Señor le transmitió que le perdonaba. Maravilloso. Y finalmente, yo creo que el tercer escalón es la esperanza. Y he puesto aquí el texto Jeremías 29 porque nos puede servir a imaginarnos, ¿no? Cuando dice el Señor, he aquí yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de desgracia, para daros un porvenir y una esperanza. Y bueno, yo me imagino, ¿verdad?, ascendiendo este hombre por esa escalera de la curación, de la sanación, de la salud mental. Y me puedo imaginar, hermanos, sus neuronas. Permitidme que hable en términos así, ¿no? Sus neuronas. Las neuronas que se interconectan unas con otras y que muchas veces llevan al fracaso y al dolor. Y creando otras conexiones dentro de la mente, en esa renovación de la mente, con otros circuitos diferentes que llevan a la victoria, al gozo, a la liberación. Me puedo imaginar a Jesús transformando su esquema psíquico, todo su entramado neuronal. Jesús es el gran sanador. Y hermanos, este Jesús maravilloso, ese Jesús extraordinario, se acerca también, ¿verdad?, a cada una de nuestras orillas y nos quiere curar. Hermanos, cuando pensamos en la tierra nueva, ¿verdad? ¿Cómo nos imaginamos la tierra nueva? Nos imaginamos prados maravillosos, ¿verdad? Un aire incontaminado, ríos cristalinos, aves, animales que ya no son salvajes, todos, ¿verdad?, todo maravilloso. ¿Sabéis? Cuando yo pienso en la tierra nueva, no pienso nada de eso. No es que no piense en eso, pero en lo que pienso es cuando Dios nos dé una mente nueva. Una mente nueva. Será todo precioso, maravilloso, extraordinario, pero qué bendición cuando ves cómo todos los seres humanos en este mundo de pecado, el que no tiene depresión a veces, tristezas, angustias, preocupaciones, cuando no estamos, bueno, ya cuando hablamos de psicosis, esquizofrenias, cuando hablamos de trastornos de personalidad, cuando hablamos los problemas que tenemos a nivel relacional, cuando reaccionamos en vez de dar respuestas coherentes y lógicas orientadas a las soluciones, que nos movemos desde impulsos que ni siquiera a veces entendemos. La tierra nueva será algo maravilloso.
qué paisaje mental. Pero entre tanto que llegamos allí, que será cuando lo corruptible se vuelva incorruptible y todo sea perfecto, entre tanto el Señor, en esta tierra, ahora, ya, esta noche, en cualquier momento en nuestra vida, se acerca a la orilla de nuestra alma y nos ofrece curarnos. Yo personalmente, lo comentaba verdad el miércoles cuando se hacía aquel paréntesis de publicidad, ¿no?, sobre el método devocional. La vida devocional, hermanos, es una forma en que el Señor nos ayuda, se acerca a nosotros, y ya que no vivimos en los primeros años, ¿verdad?, de nuestra era, que Jesús no está físicamente, pero lo está a través de su Espíritu y utiliza su palabra. Y hermanos, decíamos antes que teníamos la tercera definición. Esta es para mí la primera. El fruto del Espíritu. Y esta, la segunda, las bienaventuranzas. Y ahora me explicaré un poquito más. Y cuando vemos esos resultados que antes apreciábamos aquí, nos damos cuenta de que en la palabra de Dios, toda ella, pero luego hay unas partes especiales que tienen un poder para sanar, muy grandes. Pero primero quiero contaros una pequeña experiencia. ¿Cómo vamos de tiempo? Que no quiero abusar de vosotros. ¿Cómo? ¿Estamos bien? ¿Sí? Mirad, en Sagunto tuve la oportunidad de conocer a un chico que era superdotado, intelectualmente superdotado. Tiene una capacidad tremenda. En Estados Unidos yo no conocía esto, pero se ve que en estas situaciones de personas con unas altísimas capacidades, pues les permitían estudiar carreras universitarias en edades que no se correspondían. Y entonces él se puso a estudiar en una edad tempranísima Derecho. Se puso a estudiar Derecho y tal, y estudió varios años, pero luego, claro, no tenía la madurez, o sea, tenía la capacidad intelectual, pero no tenía la madurez como pues para contextualizar y, en fin, tener una visión. Entonces dejó los estudios y pasaron unos años y se vino para estudiar teología. El caso es que nos reuníamos, éramos tres compañeros que nos reuníamos muchas veces para orar por la mañana y tal, hacer una devocional juntos. Y un día nos cuenta una experiencia que él tuvo. Resulta que él venía de Estados Unidos, pero se ve que en ese momento no estaba muy bien de dinero y tuvo que coger un vuelo de estos que dan tantas vueltas. Y resulta que venía de Estados Unidos, fue a Moscú, imaginad, Moscú, para luego ir a España. O sea, que dio realmente ahí un bandazo tremendo, ¿no? Y entonces él nos decía que cuando llegó a Moscú, pues llega al aeropuerto y en un momento determinado ve que hay un montón de gente que se va agolpando alrededor de alguien que parecía que iba a hablar. Y bueno, como tenía que esperar allí, pues se acerca allí y ve que un hombre está montando así como una especie de estrado y bueno, estaba allí montando y se pone a hablar. Y se pone a hablar del Evangelio, a hablar de Jesús. Él era cristiano y entonces bueno, pues se puso a escucharle. Bueno, él nos daba el testimonio, dice, aquel hombre hablaba de una forma tan maravillosa de Jesús, utilizaba la Biblia con una destreza, que realmente es que me cautivó. Lo estuve escuchando y es que me cautivó cómo hablaba de Jesús, el mensaje que estaba dando allí en el aeropuerto de Moscú. Entonces, cuando acabó de tener su predicación, este joven se acercó a él. Cuando estaba así ya solo, se acercó y le dijo, mire, le quiero agradecer de todo corazón el mensaje que ha compartido con nosotros. Me ha parecido tan brillante, tan bonito, ha tocado mi corazón, pero es que su forma de expresarse, es que realmente me ha parecido... Y entonces aquel hombre le dijo, joven, le voy a contar una cosa. Yo de pequeñito fui diagnosticado prácticamente en el límite de la inteligencia.
un poquito más abajo y se me podía considerar, ya sabéis, los términos idiota, imbécil, esos términos que se utilizan como insultos, pero que son términos técnicos, digamos, se han utilizado, cada vez menos se utiliza eso, ¿no? Pero él estaba en una situación realmente precaria intelectualmente, en capacidad. Y entonces le dijo al joven, y yo, ¿sabe? Cuando supe eso, porque yo tenía muchos problemas en el colegio, yo le dije a Jesús, Señor, sé que no soy listo, pero yo quiero entregar mi vida a ti. Yo quiero que tú me utilices con lo poco que yo sepa o lo poco que yo pueda hacer. Y entonces le contó, dice, yo me puse a leer la Biblia, a estudiar la Biblia. Yo sabía que la Biblia era buena para mi mente y para mi corazón. Y empecé a estudiar. Y mi mente fue como si se fuera despertando. Y este hombre alcanzó a impresionar a este joven superdotado por el efecto y acción de la palabra de Dios. Esta mañana el pastor Leo y yo, ¿verdad?, estábamos hablando precisamente de cómo la hermana White, ¿verdad?, me decías, Leo, la hermana White lo dice, mente, carácter y personalidad, tenemos muchos textos de esa naturaleza en esa recopilación, de cómo la Biblia es incomparable en su efecto sobre el cerebro humano. Una persona que escudriñe la palabra de Dios, que reflexione sobre ella, que medite, que la incorpore, que la aplique, tiene ahí realmente el Señor, le está dando algo maravilloso. Mirad, esto es una pequeña encuesta que hicimos, como si lo hubiéramos, imaginad que lo hacemos aquí, y yo os pregunto, ¿qué es lo que os aportó el conocer la palabra de Dios, el encontraros con la palabra de Dios, cuando tuvisteis la experiencia esta, ¿no? Y fijaos lo que decían las personas. Me aportó esperanza, gozo, paz, liberación, ilusión, equilibrio. Cada uno decía una cosa, ¿eh? Entonces hice una recopilación aquí. Sentido de la vida, vitalidad, perdón, descubrimiento, sanidad, poder, amor, sabiduría, salvación, obediencia, unidad, alivio, oportunidad, servicio, tranquilidad, misericordia, felicidad, respuesta. Alguien me había oído y me respondía. Solución, crecimiento, amistad. Hermanos, ¿nos sentimos identificados con esto? ¿Y eso no es salud mental? ¿Eso no aporta a nuestra mente salud? Pues hermanos, si esto ya es al principio mismo de encontrarnos con Jesús, cuando realmente nos introducimos en la palabra de Dios, el efecto es extraordinario. Mirad, estamos ya concluyendo, pero este es uno de los estudios a los que yo hice referencia el primer día. Sería ahora un poquito largo contar esto, pero fijaos, vamos a comparar esto con esto, esto con esto, esto con esto. Después de 2 meses llevando a cabo el devocional que mencionaba, pero bueno, aquí el tema es la Biblia, la palabra de Dios. El devocional es un medio, es el efecto de la palabra de Dios. ¿Veis aquí la línea roja? Aquí también, aquí, 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 aquí. Bueno, estos son los cuadros agudos en un test de Goldberg, que determina diferentes cosas, depresión, ansiedad, síntomas somáticos, relaciones sociales. Esto es la situación aguda, o sea, una persona que estuviese al lado derecho de esta línea, y sobre todo a este nivel es ya muy preocupante, son personas que están entrando en un cuadro psicológicamente de problema ya de una cierta entidad. Después de hacer durante 2 meses el devocional, mirad lo que pasó. Aquí es crónico. Aquí es la situación crónica. La persona que estaba aquí, posicionada a este lado derecho de la línea roja, son personas que estaban adentrándose ya en una condición psicológicamente no saludable. Después de 2 meses, fijaos la diferencia. Esto con esto.
Este es un test también de malestar psicológico de Kessler. La parte saludable es esta, la parte no saludable es esta y esta, por supuesto, extrema. Fijaos qué diferencia. Esto es la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios, la vida devocional. Hermanos, el Señor nos ha dado un medio extraordinario y nos invita a que extendamos nuestras manos, a que aceptemos la salud psicológica que Él nos quiere ofrecer. Lo hizo con el endemoniado gadareno, lo ha hecho con miles, con millones de personas y lo quiere hacer con nosotros y lo quiere hacer cada día. Que el Señor nos ayude a todos, hermanos, para no desaprovechar esta oferta maravillosa, extraordinaria. Bueno, llegamos a nuestra tercera decisión, ¿verdad? Que vamos tomando una decisión. ¿Cuál fue la primera decisión? A ver. No. Primera decisión. Esto es usar la palabra como instrumento de sanidad para nuestra mente. Que Dios os bendiga.